Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Camino. ¿Qué tema traemos hoy? Pues hoy ponemos sobre la mesa un tema con una generación que cada vez aumenta más, pero que sin embargo cada vez la tenemos menos en nuestras agendas, en nuestros tiempos y en nuestras prioridades. Sí, claramente estamos hablando de los ancianos. Y es mucho lo que nos dice el Evangelio, y muy claro sobre todo, para nuestro trato con las personas mayores. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos desde nuestras iglesias, nuestras parroquias arciprestales. ¿Qué más vamos a tener en nuestro programa? Pues la entrevista. La entrevista será con Carmen Arteaga Jiménez Molero. Ella es ministra extraordinaria de la Comunión y bueno, pues ella nos va a contar su experiencia de muchos años y de su trato con las personas mayores, con los ancianos. Otra sección habitual en nuestro programa pues será el de las noticias, que esta vez pasa por Cáritas, un encuentro arciprestal que hay, pasará por Manos Unidas y también por estos santos que tenemos y que salen de las hermandades y que tenemos a lo largo del mes de enero. Y terminaremos con el vídeo del Papa, el Papa que nos dice mucho sobre los ancianos. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Los nervios por ahí controlados. Mira ya... Carmen, tú haces la idea que estamos en la tienda de Julián, sí, y que estamos charlando. Vale, muy bien. Venga. Bueno, Carmen Arteaga Jiménez Molero, ella es una persona voluntaria muy activa de hace muchos años en la parroquia de Campo de Cristana. Es ministra extraordinaria de la Comunión y tiene mucha experiencia en ese trato con las personas mayores. Y de eso vamos a hablar, lo hemos dicho en la introducción, vamos a hablar de ancianos. ¿Qué es esto de ser ministro extraordinario de la Comunión? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿En qué consiste? Pues consiste en ayudar al sacerdote a dar la comunión en las misas y también llevar la comunión a las personas que están enfermas o son mayores y no pueden salir ya de casa. Y como hay pocos sacerdotes, tienen también mucho trabajo, entonces nosotros le aliviamos un poco este trabajo. Son muchos años yendo a las casas, llevando la comunión. ¿Qué es lo que te encuentras en las casas, en las tuyas y en lo que conoces fuera de Sí, yo las que conozco, pues la verdad, hasta ahora he tenido mucha suerte porque la mayoría de ellas es cuando llego acompañando al cuerpo de Cristo. ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Ay, pero si es la alegría mayor que tengo! Si estoy esperando toda la semana. Y digo, claro, viene el Rey de Reyes. Y se ponen tan contentos como cuando los niños, cuando son pequeños, ingenuos, y les dices cualquier cosa, y esa sonrisa, pues igual, a mí me emocionan con ese cariño que me reciben, bueno, a mí porque llego al Señor, claro, porque reciben al Señor sobre todo. Y entonces les veo ese deseo de querer recibir al Señor, de que al no poder y le ayudamos nosotros llevando el cuerpo de Cristo a su casa, pues la verdad eso es un honor y una... Eso es lo que ves en la mayoría, son gente con mucha fe, indudablemente. Sí. Pero bueno, fuera de ello sabemos que las situaciones son muy diversas y muy diferentes. ¿Con qué personas mayores, qué ves en las personas mayores y en las familias? Bueno, hay de todo. A ver, yo hasta ahora he tenido mucha suerte con todas las personas que me ha tocado ir a llevarles la comunión. Pero... por suerte o por desgracia, encuentras que hay personas que están acompañadas y entonces se les ve más o menos felices porque tienen a alguien. Otras están solas y solamente a lo mejor les dedican su atención las ayudas de estas a domicilio del ayuntamiento y van 1 hora, 2, 3, dependiendo de cómo esta señora o señor esté con sus facultades, sí, claro, de dependencia que tenga. Claro, y a veces solamente estas las personas que le ayudan en todo, en comidas, en preparar todas las cosas. Hay otros que tienen hijos y los visitan y entonces están más o menos. Hay otros que también tienen hijos, pero por la sociedad que tenemos se desbordan de trabajo, entonces quisieran ir más, no pueden. Y claro, eso también lo notamos porque estas personas nos pasa como a los niños, necesitan a alguien, porque ya van perdiendo facultades, necesitan ayuda.
Y luego pues hay otros que verdaderamente no les importan los padres o tíos, según el que tengan con ellos, pero yo me animo más a las personas que tienen interés en ayudarlos, aunque pues muchas familias tienen varios hijos y a lo mejor se distribuyen o llevando a los padres a la casa, o ellos van una semana, el otro hermano otra semana. Se arreglan de diferentes maneras para pero cuidarlos. Es verdad que se encuentran familias muy desbordadas. Sí, porque quieren hacerlo, pero no pueden, no tienen tiempo. Por el trabajo, los hijos se desbordan y se les nota que han cambiado están mucho preocupados. Las cosas, Carmen, han cambiado mucho las cosas, pero desde la Iglesia y como miembros de las comunidades parroquiales en nuestro arciprestazgo, ¿tú crees que se puede hacer más? Porque me imagino que casi todas las parroquias tendrán prácticamente el poder llevar la comunión a las personas enfermas o a las personas que ya no van a misa. Sí. Después en algunas parroquias, y eso hay que decirlo, de nuestro arciprestazgo también está la pastoral de la salud, o están grupos, como pasa en Campos de Cristana, que hay grupos de jóvenes en Cáritas que los fines de semana pues van a visitar y a acompañar a las personas mayores. Pero no es lo habitual y no siempre es posible. ¿Podemos hacer más desde nuestras parroquias? Claro que podemos hacer más. Aquí, por ejemplo, donde más lo que yo conozco es a través de Cáritas, que forma parte de la parroquia, pues, naturalmente. Hay personas adultas que se dedican a visitar a personas mayores, ancianos, y también lo que has dicho de jóvenes, que para mí lo de los jóvenes es muy enriquecedor, porque además tengo personas de las que le llevo la comunión que van los jóvenes y les pasa lo mismo, que cuando llegan, oye, ayer vinieron, ay, qué bien lo pasamos. Y es que es muy enriquecedor por ambas partes, porque las personas mayores al recibir a los jóvenes piensan que son o sus nietos, si tienen nietos y a lo mejor van poco, o no tienen nietos y es algo que reciben. Ellas les explican cosas, como cuando en nuestros tiempos los abuelos contaban cosas, y eso los chicos de ahora pues no lo tienen experimentado, porque ahora estamos con el botoncito del móvil y de las cosas. Y luego ellas, cuando los chicos se quedan absortos viendo lo que cuentan, esa sabiduría, esa experiencia que no nos damos cuenta tan enriquecedora que es de ser persona mayor, enriquece a estos jóvenes que muchos no palpan que hay personas mayores. Luego los jóvenes les dicen cosas a ellos que tampoco en su juventud han tenido, pues de cosas más de ahora, y se enriquecen ambos y además contentos y felices, porque es una interrelación entre los jóvenes y los mayores que lo debíamos de fomentar muchísimo. Pero para fomentar eso, Carmen, que es precioso, esa convivencia, sí, indudablemente, para fomentar eso se necesita voluntad, se necesita voluntarios y tiempo. No mira el reloj, que decíamos antes. No mirar el reloj. Lo más importante es querer hacer una cosa. Si quieres hacer algo, claro, te pones voluntaria y sincronizas tu tiempo, adaptándolo a ver si puedes hacer algo en determinados momentos. Entonces ya tienes que empezar tú por hacerte un horario y una estabilización de tu tiempo, de decir, puedo emplearlo en esto o puedo irme de juerga o de lo que sea. Y claro, hoy día la sociedad está más en juergas y en cosas que en pensar que hay personas mayores, que hay ancianos que necesitan de nosotros. Pero hay que potenciar la familia, porque sobre todo las familias que todavía viven los padres con algún abuelo, es muy importante también porque los niños reciben esa interrelación. Sí, pero es difícil y complicado. Es difícil y complicado, de tal manera que me acuerdo yo de un profesor de religión del instituto que iba a veces a la residencia de ancianos, los llevaba a la clase, para que conocieran a los ancianos, porque muchos pues no tenían abuelos o no vivían allí y no conocían. Ven pues los chicos jóvenes, los chicos más pequeños y las personas adultas, padres, pues un poco los amigos y todo eso.
Y a mí me comentaba que le había salido muy bien porque les veía a los chicos por una motivación de además de aprender y de saborear que también hay otras personas con otras cualidades que también es muy importante saberlo. Muchas veces que no tenemos no damos la oportunidad ni siquiera de esa convivencia o de saberlo, o se nos olvida, después tenemos otras cosas, según vamos creciendo, son distintas etapas. Por tanto, desde las iglesias podíamos, desde nuestras parroquias, empujar un poquito más porque las necesidades son otras. Nos encontramos con más soledad que antes. Se habla de la soledad, eso no es que no lo inventemos, si lo vemos. No. Se habla más de la soledad, aunque yo cuando así a lo mejor llega y dice, es que estoy sola, yo siempre le digo, sola no estás. Siempre está Dios contigo y tu ángel de la guarda. Sí, pero y entonces bueno. me dice, sí, llevas razón, pero de personas no. Digo, no, sí, llevas también razón. Digo, pero tú sabes, y además, ¿qué hago? Si es que yo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué pinto? Y siempre la animas y le dices, ¿qué pintas? Tú ahora mismo, si no puedes hacer cualquier trabajo que antes hacías, puedes rezar, que es muy importante. Muy importante. Entonces, dice, entonces yo rezando puedo. Pues claro que sí, estás ayudando. Le abras un pequeño camino de decir, puedo hacer. Sí, efectivamente. Pero si llegas con alguien o estás un ratito con ella y ella le dices, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y qué sientes? Y ya empieza a contarte, pues mira, pues es que estoy muy sola porque resulta que tengo mucho miedo. Pero ¿de qué tienes miedo? Pues tengo miedo a la soledad, al dolor. Claro, yo le digo, ¿hay miedo a la muerte, Carmen? Miedo a la muerte yo creo que no tienen. No tienen porque yo creo que conforme vamos siendo mayores y somos personas creyentes, pues te vas preparando para la eternidad. Y sabemos que nacemos para morir y morimos para nacer. Entonces, sin querer, yo veo que no tienen miedo. De tal manera que en alguna ocasión a lo mejor dicen, hay que llamar a yo creo que debíamos de llamar a un sacerdote porque yo no la encuentro bien. Y, no, a lo mejor algún familiar, no, porque va a pensar que se muere. Digo, no, al contrario. Y efectivamente, llamas al sacerdote y se le ilumina la cara porque ellos quieren recibir esa ayuda que todos necesitamos y más ya encaminados para el fin último. Que todos necesitamos, pero que todos ocultamos. Porque aquí nadie habla de la muerte, aquí vivimos en un mundo de la eterna juventud. La eterna juventud. Pero las personas mayores no temen a la muerte. No, yo creo que no temen a la muerte. Hombre, siempre tienes miedo a algo que es desconocido. Pero cuando tú eres creyente y crees en Dios, en su misericordia divina, no, estás pensando que te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, ella lo que necesita es una persona como el sacerdote para ayudarla a lo que ella cree que no sabe y le va a él a orientar para llevarlo a lo que... Por tanto, necesitamos una ayuda espiritual, pero también una ayuda personal y directa. Sí. Que es lo que decíamos, que hay una parte de una relación y un trato humano. Humano. Eso no lo da ni la medicina. La medicina, ni el botoncito rojo. El botoncito rojo no te da la ternura, te da cierta seguridad, pero no te da la ternura. La compañía de una persona que llega con esa amabilidad, con esa paciencia, con ese deseo de agradarle a esa persona de pasar mayor, un buen rato. De pasar un buen rato, porque indudablemente estás hablando tú con una persona mayor, pero es que te enriqueces tú a ella y ella a ti. En la vida siempre estamos aprendiendo unos de otros, mayores, pequeños, chicos, todos. Entonces, si tú llegas con esa paciencia, con ese deseo de agradarle, de pasarle un ratito, bueno, se le ve, se le nota, y esa paz, y esa tranquilidad, y esa sonrisa, es que tenemos que pensar, lo que a mí me gustaría que hicieran, lo tengo que hacer yo con todas estas personas. Y ahora que has tocado ese tema, tienes otro perfil, otra experiencia dura y bonita, ¿no? Tú estuviste cuidando a tu marido, has tenido ese privilegio, esa satisfacción también de cuidar a tu marido hasta el final, que fallecía hace poco. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Pues para mí, yo lo primero es dar gracias a Dios por todo. Primero, porque me dio salud para poder yo atender a mi marido. Porque me dio esa enfermedad, no a mi marido, no es que me agrade la enfermedad, pero para poder yo estar con él y en casa. A lo mejor otro tipo de enfermedades tienes que estar en hospitales y a lo mejor hubiera sido más
terrible para mí, pero en este caso ha sido como, ya digo, es como una experiencia positiva dentro de la pena de la separación, pero ha sido tan enriquecedora. Dios me ha dado tantas fuerzas, he comprendido mejor a mi marido y lo he saboreado más, y he visto lo que lo quería, que a veces pasa más desapercibido. He visto la compañía de mis hijos ayudándome, porque han sido más comodín que, porque claro, estando la esposa es la que estás más al lado, pero indudablemente si los hijos siempre están deseosos, mamá, te hacemos, venimos, te necesitas, lo que sea. Y los nietos, esa dulzura que tenían con mi marido, cada vez peor, porque era Alzheimer, pero cuando llegaban, se sentaban encima de él, le hacían algunas veces de rabiar, pero en tono de broma. Abuelito, que yo soy el preferido, a que no, que soy yo. Y claro, él no me podía transmitir lo que sentía, pero lo abrazaban, lo besaban. Abuelito, te queremos mucho, abuelito esto, abuelito lo otro. Ese tocar, ese palpar, yo sé que mi marido, porque además yo no soy médico y sé que estas enfermedades no lo pueden decir, pero indudablemente ese saber que estás bien acogido, ese cariño que le damos, no nos lo saben explicar, pero ellos lo reciben. Por tanto, es como un toque también, esa es tu experiencia, indudablemente no es igual en todas las familias, no es igual en todas las personas, pero es como un toque a decir, no te arrepientes de nada después cuando se hayan... O sea, que no te tengas que arrepentir de nada, lo que tengas que hablar, háblalo con tiempo, háblalo, ¿no? Yo también tengo que decir que, ahora mismo estoy diciendo la experiencia porque, bueno, estoy aquí y me has preguntado, pero yo también sé de personas que le han pasado lo que a mí, han estado con sus maridos o al revés, esposos con sus esposas, y han tenido esa paciencia, esa delicadeza, esa dulzura, y que veían al enfermo o a la enferma con una serenidad y una cosa. Estos enfermos, yo soy partidaria de que estén dentro de la casa, dentro de donde tú estás, no apartarlos, al contrario. Pero como dices tú, depende de la enfermedad, pero en cualquier caso no estamos hablando de ancianos enfermos. He hablado de tu experiencia, sí, y tu experiencia era esa para saber el cuidado. Era mayor que desde desde el cuidado, pero estamos hablando de ancianos en general. Sí. Y esta es tu experiencia porque yo te he preguntado por el cuidado, ¿no? de las personas, poder tener como ese privilegio de estar hasta el final. Y ya para ir terminando, teniendo en cuenta además que en todo ese proceso de acompañar a las personas de esta generación ya mayores, hay sus altos, sus bajos, sus luces y sus sombras. ¿Qué nos dice la Biblia? No eres teóloga. No eres teóloga, pero nos puedes, ¿qué nos dice? Desde siempre honrarás a tu padre y a tu madre, la familia. Es que partimos siempre de la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre, y de ahí ya es el amor. Hombre, claro, desde el nacimiento de Adán y Eva, la familia, ya empezó la familia. Entonces, ya cuando te dices, honrarás a tu padre y a tu madre, desde pequeños es el respeto, la obediencia, el cariño de padres a hijos y de hijos a padres. Siempre yo la Sagrada Familia, siempre la he tenido como el centro, cuando yo pensaba, el niño Jesús cuando estaba con su madre y le enseñaría las cosas y se pasaría a la carpintería con su padre, bueno, esas pequeñas cosas que muchas veces piensas, pero luego lo transmites al exterior y digo, yo habré transmitido a mis hijos ese amor, esa cosa, ese cariño, para luego cuando sean mayores, no es de estar pensando que me van a hacer a mí lo mismo, sino no pensar eso, sino que con el cariño que te tienen, te van a seguir respetando cuando seas mayor. Bueno, claro, pues es saber transmitir, no es exigir, no es porque yo te he dado, tú me das, sino que si porque los padres callamos y estamos a expensas de luego lo que nos hagan. Ay, Carmen, ¿ves? Ya hemos charlado. Podemos seguir porque de los ancianos, aparte de verlo desde esa perspectiva tan de creyente, hay un aspecto, ya es otro aspecto, estamos en Iglesia en Camino, que es el aspecto social también, que es muy importante. La Iglesia, a lo mejor, nosotros desde nuestras parroquias con
con nuestra práctica, además, los primeros deberíamos nosotros practicarlo y lo debemos practicar, es también ser portavoces de alguna manera ante una sociedad y ante unos responsables públicos, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando aquí con las personas mayores? Claro, es que la verdad es que partes enseguida de, oyes a un médico, tienen que hacer cualquier cosa. No, esta persona se tiene que ir a una residencia para que tenga la rehabilitación diaria. Vale, yo lo acepto muy bien. Pero también era ya potenciar desde los mismos médicos, vamos, una parte de la sociedad, pero sobre todo la familia es la que tenemos que no alejar a las personas mayores. Son mayores y claro, cada vez tienen más debilidades porque todo se va terminando, pero las teníamos que potenciar más y decir, es que me necesitan, es igual que un bebé, te necesita constantemente, por la persona mayor. Y hay que dar apoyos y ayudas y decir, oye, que están aquí estas personas. Y necesitamos estar con ellos y ellos nos necesitan. Tenemos que hacer un esfuerzo de valorar más la familia, pero desde pequeños, y poner a los abuelos al mismo lado que nosotros. Vamos a visitar a los abuelos, vamos a felicitarles que es su cumpleaños, vamos a la visita, hay que ir a verlos, hay que potenciarlos. Es una educación de raíz. Exactamente. Y los ancianos están allí y si no lo haces de raíz, luego los niños cuando van siendo mayores es son un tipo de actividad que no la conocen, y como no la conocen, por eso digo que es tan enriquecedora lo de los chicos jóvenes, porque se potencian en los dos lados. Pero si esto saliera de la misma familia, sería muy positivo, porque no tendríamos tantos problemas. Tenemos el problema también de la sociedad actual. Que trabajamos mucho, que nos apuntamos a todo, que no hay tiempo. Que no hay tiempo. Entonces, Carmen, ese es el bueno, problema. pues pondremos ese espíritu, esa fe, intentaremos. a ver si nos ayuda, ¿verdad? Pues sí. Y mucha parte de trato humano, por supuesto. Sobre todo, lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros, hacerlo a los demás. Carmen. Y entonces sería estupendo. Se vería a la gente más feliz, con más tranquilidad, no tendrían esas tristezas y verían que aunque no tuvieran hijos o no tuvieran personas muy allegadas, pero hay otras personas que también las aceptan y conviven con ellas y las pueden animar y pueden tener un poquito de conversación y de cariño. Gracias, Carmen. Gracias por estas palabras y por esta experiencia. Sí, muchas gracias. Carmen, por estar aquí, a pesar de estas cámaras que tenemos aquí, que nos ponen siempre nerviosos. Sí. Esto es nuestra charla, podemos seguir después en la tienda de Julián, ¿verdad? Charlando también. Bueno, pues gracias a Carmen. Y la verdad que como resumen, no sé, pues has dicho muchas cosas, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Honrar a tu padre y a tu madre, mandamiento, ¿no? Está allí como sinónimo de amor, sinónimo también de tiempo, de paciencia, y de, bueno, pues de ternura hacia ellos, saber que hay momentos muy difíciles, complicados, que vivimos en un mundo muy diferente al de hace unas cuantas décadas y que se trabaja mucho y que tenemos agendas muy duras, pero bueno, nadie ha dicho que es fácil ser padre de nuestros padres. Les voy a dejar ahora un vídeo, es un poco meloso el vídeo, pero bueno, yo lo que quiero con él transmitir una reflexión que viene en él y que, bueno, que nos quedemos por la idea de que es un privilegio el poder llegar a cuidar a nuestros padres. Cuando los padres envejecen, déjalos envejecer con el mismo amor que ellos te dejaron crecer. Déjalos hablar y contar repetidas veces historias con la misma paciencia e interés que ellos escucharon las tuyas cuando eras niño. Déjalos vencer como tantas veces ellos te dejaron ganar. Déjalos disfrutar de sus amigos, de las charlas con sus nietos.
Déjalos gozar viviendo entre los objetos que lo han acompañado por mucho tiempo, pues sufren sintiendo que les arrancas un pedazo de su vida. Déjalos equivocarse, como tantas veces te has equivocado tú. Déjalos vivir y procura hacerlos felices el último tramo del camino que les falta por recorrer. Del mismo modo que ellos te dieron su mano cuando iniciabas el tuyo. Pensamientos para el alma. ¿Y qué noticias nos trae en esta ocasión nuestro arciprestazgo Mancha Norte? Pues bueno, para empezar, el día 28 de este mes, del mes de enero, vamos a tener un encuentro arciprestal de Cáritas. Será en Pedro Muñoz, como he dicho, el 28 de enero y por la tarde. ¿Qué tema nos va a reunir allí? Pues va a ser el tema de la ley de inmigrantes, un tema interesante y un tema importante, sobre todo para los voluntarios de Cáritas. Para apuntarse, las personas que quieran asistir pues tienen que hacerlo en sus parroquias, en sus Cáritas parroquiales, y deben hacerlo antes del 25 de enero. Y Manos Unidas pues ya está en marcha, ya dentro de nada lo tenemos aquí, la campaña contra el hambre. Las distintas delegaciones, en las distintas localidades, pues están organizándose para poder poner en marcha pues toda esa cantidad de actividades, porque el objetivo es sacar un dinero para poder financiar un proyecto. El lema de este año será frenar la desigualdad está en tus manos, y el gran día de Manos Unidas está fechado ya el 12 de febrero. Y por último, pues nuestros santos, los santos que en Campo de Cristana llaman los santos frioleros. Algunos ya hemos celebrado en nuestras localidades y en nuestras parroquias, como es San Antón. Ahora estamos celebrando San Sebastián y nos queda próximamente, cerquita está la Virgen de la Paz y la Candelaria. Así que ya conocen esas noticias en nuestro arciprestazgo. Iglesia del Camino llega a su final, en esta ocasión, como suele ser habitual, también con el vídeo del Papa. El Papa habla muchas veces de los ancianos, es más, organizó y ha inaugurado unas jornadas anuales que tiene como centro las personas mayores, a los abuelos. El Papa pues, nos dice y nos recuerda cómo hemos extendido la vida, cómo vivimos más años, pero qué espacio hemos dejado a las personas mayores, qué espacio hemos dejado a nuestros ancianos en nuestra sociedad. En este vídeo él nos pide que seamos partícipes de esa revolución tan necesaria que es la revolución de la ternura, pero también le pone deberes a los ancianos. Les dice que ellos deben saber enseñar a nuestros jóvenes y menos jóvenes, y enseñarles además desde la ternura y desde su experiencia y sabiduría. Así que, bueno, les dejo con el vídeo del Papa. Antes, muchas gracias a Carmen Arteaga, muchas gracias también a Mancha Centro Televisión, y bueno, esperemos que con este programa hayamos puesto un poquito, y hayamos podido aportar un poquito en ese fortalecimiento de nuestra fe. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos.
recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.